Ponte cómodo y disfruta de una hora de curiosidades que no sabías. No olvides dejar tu me gusta y suscribirte. Comencemos. La luz del sol tarda unos 8 minutos y 20 segundos en llegar a la Tierra. Esto significa que cada vez que observamos el sol, en realidad lo estamos viendo como era hace unos minutos y no en tiempo real. La cifra cambia ligeramente a lo largo del año porque la distancia entre la Tierra y el Sol varía durante la órbita terrestre, aunque la diferencia es pequeña, gracias a que la luz viaja a una velocidad enorme, cercana a 300.000 kilómetros por segundo. Esa distancia de aproximadamente 150 millones de kilómetros puede recorrerse en un tiempo sorprendentemente corto a escala astronómica. El bosque boreal se extiende a través de Canadá, el norte de Estados Unidos, el sur de Islandia, Noruega, Suecia, Finlandia, Rusia, Kazajistán, el norte de Japón y Mongolia. Es el hábitat terrestre más grande del planeta. También conocido como taiga, forma una enorme franja de bosques fríos dominados por coníferas que rodea gran parte del hemisferio norte. Además de albergar especies como alces, lobos, osos y millones de aves migratorias. Desempeña un papel importante en el almacenamiento de carbono gracias a sus suelos ricos en materia orgánica. Debido a su tamaño y a la cantidad de carbono que retiene, suele considerarse uno de los ecosistemas más importantes para el equilibrio climático del planeta. El creador de Pokémon, Satoshi Tajiri, tiene una forma de autismo de alto funcionamiento y coleccionaba insectos cuando era niño y videojuegos cuando era adolescente. Ahora se puede ver cómo se unieron ambas cosas. Su fascinación por recorrer lugares, encontrar especies raras y guardarlas, inspiró gran parte de la idea original detrás de Pokémon, salir a explorar, descubrir criaturas y completar una colección. También tomó inspiración de la conexión entre amigos al intercambiar y competir, algo que terminó convirtiéndose en una de las características más reconocibles de la serie y ayudó a transformar una idea personal en una de las franquicias de entretenimiento más exitosas del mundo. Según la ley de Indiana, parte de la razón por la cual el forense es un cargo electo es porque tiene la autoridad para arrestar al alguacil. Esto se origina en el siglo XII, cuando el rey británico estaba preocupado por el creciente poder de los alguaciles y otros funcionarios, por lo que nombró al forense para supervisar a estos funcionarios. Incluso obtuvo el nombre de forense porque representaban a la corona. Cuando las hembras de pulpo dan a luz, ponen alrededor de 65.000 huevos en el transcurso de aproximadamente un mes. Luego, la madre reúne la mayor cantidad posible de ellos en grupos y encuentra una cueva submarina o una roca para adherirlos y anidar. El periodo dura unos 6 meses y durante ese tiempo la madre no come, sino que solo se encarga de cuidar los huevos. Cuando los huevos finalmente eclosionan, ella los expulsa hacia el agua abierta con un último esfuerzo y muere por agotamiento y hambre. La toxina botulínica es la toxina más letal conocida por los seres humanos y también es el ingrediente principal en las inyecciones de Botox, además de utilizarse para tratar espasmos musculares. Aunque en grandes cantidades puede ser extremadamente peligrosa, en medicina se emplea en dosis diminutas y cuidadosamente controladas para bloquear temporalmente señales nerviosas específicas. Además de su uso estético, hoy también se utiliza para tratar migrañas crónicas, sudoración excesiva y ciertos trastornos neurológicos. Los campos de batalla de la Primera Guerra Mundial todavía se están limpiando hoy en día, y los trabajadores estiman que se necesitarán entre 300 y 700 años para completarlo. Incluso todavía hay zonas de Europa que están cerradas al público porque son muy tóxicas para cualquier ser vivo. Según la Universidad de Wolverhampton, el chiste más antiguo registrado en la historia se remonta a los antiguos sumerios, alrededor del año 1900 a.C. El chiste dice algo como: algo que nunca ha ocurrido desde tiempos inmemoriales. Una mujer joven no se tiró un pedo en el regazo de su esposo. La palabra bárbaro proviene de la antigua Grecia y originalmente se usaba para describir a todas las personas que no eran griegas. Esto incluía a los egipcios, persas, fenicios y medos. Los antiguos romanos luego tomaron el término y lo cambiaron para significar todos los extranjeros que no compartían las mismas tradiciones romanas y griegas. Los ciudadanos canadienses pueden registrarse para recibir gratuitamente una bandera que haya ondeado en la colina del Parlamento una vez que sea retirada. Sin embargo, la demanda ha crecido tanto que actualmente la lista de espera ya supera los 100 años, por lo que muchas personas se apuntan sabiendo que probablemente la bandera llegue décadas después o incluso pase a futuras generaciones.
Se usaron lanzallamas para derretir la nieve en las calles para la toma de posesión del presidente John F. Kennedy en 1961. La ceremonia estuvo cerca de verse afectada por una de las tormentas de nieve más intensas registradas en la capital estadounidense en ese momento, por lo que equipos de limpieza trabajaron durante horas para despejar rutas y zonas clave. Entre los métodos utilizados hubo maquinaria pesada, quitanieves y equipos que aplicaban calor para acelerar el deshielo en algunos puntos. Gracias al enorme operativo, el evento pudo celebrarse prácticamente según lo planeado, y terminó convirtiéndose en una de las tomas de posesión más recordadas por sus condiciones climáticas. Los científicos descubrieron un fósil de dinosaurio de 125 millones de años de antigüedad que tenía caspa. En un estudio publicado por Nature Communications, se explica que los dinosaurios mudaban su piel en pequeñas hojuelas, de manera similar a las aves de hoy en día. Los británicos llaman a las salchichas bangers porque se reventaban al cocinarse en una sartén. Sus apodos se originaron por primera vez alrededor de la época de la Primera Guerra Mundial. Durante esos años y también después, la escasez de carne llevó a muchos fabricantes a añadir más agua y rellenos a las mezclas, lo que hacía que las salchichas explotaran o hicieran un sonido fuerte al calentarse. El apodo terminó sobreviviendo incluso cuando cambió la forma de prepararlas, y hoy sigue siendo una expresión muy conocida en el Reino Unido, especialmente por el clásico plato de salchichas con puré conocido como Bangers and Mash. 5 misteriosas losas de granito que pesaban 20 toneladas cada una aparecieron en un campo estéril en Georgia y tenían pautas sobre qué hacer durante el apocalipsis. Tallados en ellas se mostraban 10 mandamientos para vivir, tales como mantener la población por debajo de 500 millones, unir a la humanidad con un nuevo idioma y evitar leyes mezquinas y funcionarios inútiles. El avión de pasajeros supersónico Concorde quema hasta 94 toneladas de combustible en un vuelo de Londres a Nueva York, y quema 2 toneladas de combustible solo con avanzar por la pista de aterrizaje. Ese enorme consumo era una de las razones por las que volar en él resultaba tan costoso, pero también era el precio de cruzar el Atlántico en aproximadamente la mitad del tiempo de un vuelo comercial convencional. Para alcanzar velocidades superiores al doble de la velocidad del sonido, el Concorde necesitaba motores extremadamente potentes y una aerodinámica diseñada para operar a temperaturas muy altas. El artista Claude Monet encontraba defectos en sus pinturas y las destruía en el acto. Antes de una exposición, una vez destruyó 15 de sus pinturas, lo que provocó que la exposición se pospusiera. Un periódico informó que las pinturas valían $100,000, lo que equivale a más de $2 millones en la actualidad. El reloj de Beverly en Nueva Zelanda ha estado funcionando continuamente desde 1824, y aún no se le ha dado cuerda de nuevo. El reloj se ha detenido en ocasiones debido a fallas mecánicas, limpieza y cuando la presión atmosférica se mantiene constante durante mucho tiempo. Aún así funciona y es conocido como uno de los experimentos de mayor duración en el mundo. Australia suministra alrededor del 50% del opio cultivado legalmente en el mundo, el cual se utiliza para la morfina y los analgésicos, mediante el cultivo de granjas de amapolas. Los agricultores tienen problemas para mantener alejados a los wallabies porque les gusta comer las amapolas y como resultado se drogan con ellas y corren en círculos. La sierra que se usa para quitar los yesos no corta la piel humana porque la hoja de dientes pequeños vibra en lugar de rotar, lo que hace que la piel se mueva junto con la hoja. En lugar de girar como una sierra tradicional, realiza movimientos rápidos de ida y vuelta con muy poca amplitud, lo que le permite romper materiales rígidos, mientras los tejidos blandos tienden a desplazarse con el movimiento. Aún así, requiere experiencia para usarse correctamente y puede generar calor o causar pequeñas molestias si se mantiene demasiado tiempo en un mismo punto. En 1474, un gallo puso un huevo en Basilea, Suiza, lo que provocó el pánico en toda la comunidad porque pensaron que era obra de Satanás. Llevaron al gallo a juicio y finalmente lo quemaron. Pero más tarde descubrieron que en realidad era una gallina y solo parecía un gallo. Cuando los caballos están parados en la nieve, sus extremidades inferiores y cascos rara vez sufren daños por el frío, porque sus patas debajo de las rodillas contienen relativamente poca masa muscular y cuentan con un sistema muy eficiente de circulación sanguínea. En lugar de perder grandes cantidades de calor, utilizan un intercambio térmico entre arterias y venas que ayuda a conservar la temperatura corporal mientras limita el calor que llega a los cascos. Esto les permite permanecer sobre superficies frías durante bastante tiempo sin enfriar el resto del cuerpo. Aún así, temperaturas extremas, humedad prolongada o malas condiciones de salud sí pueden afectar sus extremidades y requieren cuidados adicionales.
El entrenamiento del ex campeón mundial de boxeo de peso pesado, Mike Tyson, consistía en despertarse todos los días a las 4 de la mañana y correr de 3 a 5 millas a un ritmo moderado. Luego completaba 2.000 abdominales, 500 lagartijas, 500 fondos y 500 encogimientos de hombros al día. El agujero más profundo hecho por el hombre en el mundo es el pozo superprofundo de Kola en Rusia. La intención del proyecto de la Unión Soviética era perforar un agujero de 23 centímetros, lo más profundo posible en la corteza terrestre a partir de 1970. Para 1989, el pozo alcanzó la parte artificial más profunda de la Tierra a 12.262 metros. En 1988, un estudiante de arte de la Universidad de Syracuse robó un cráneo humano de un mausoleo con la intención de usarlo para una clase de escultura. Después de ser atrapado por la policía, se descubrió que era el cráneo de John J. Krause, quien fue el alcalde de Syracuse desde 1876 hasta 1880. Después de su primera toma de posesión como presidente, Andrew Jackson ofreció una recepción en la Casa Blanca que estaba abierta para todos. Llegaron 12 personas para festejar, crearon una multitud ebria y destrozaron la Casa Blanca. La recepción se salió tanto de control que Jackson saltó por una ventana y pasó la primera noche como presidente en el edificio de al lado. La primera reunión de líderes mundiales para discutir el destino de cualquier otra especie, además de los humanos, tuvo lugar en 2010 y se llamó la Cumbre Global del Tigre. El encuentro reunió a representantes de países donde todavía habitan tigres salvajes con el objetivo de coordinar esfuerzos para frenar su desaparición y proteger sus ecosistemas. Entre las metas más conocidas estuvo impulsar acciones para aumentar la población mundial de tigres y reducir amenazas como la pérdida de hábitat y la caza furtiva. Según el Servicio Meteorológico Nacional, el 82% de las personas que mueren a causa de un rayo son hombres. Estas muertes ocurren principalmente durante diversas actividades recreativas, tales como el golf, el campamento y especialmente la pesca. En 2017 se registró a una pequeña ave llamada gaviotín ártico migrando desde la costa de Inglaterra hasta la Antártida y luego de regreso. El ave voló un total de 95.997 kilómetros, lo cual es la migración más larga jamás registrada, y es el equivalente a volar alrededor de la circunferencia de la Tierra 2 veces, más de 16.000 kilómetros adicionales. Los gecos pigmeos solo crecen hasta unos 24 milímetros de largo, lo que significa que podrían ahogarse fácilmente en la selva tropical si hubiera un aguacero torrencial. Sin embargo, debido a su piel resistente al agua y a su pequeño tamaño, pueden flotar sobre el agua. Algunas especies incluso aprovechan la tensión superficial y el peso extremadamente ligero de su cuerpo para mantenerse a salvo durante lluvias intensas. Estos diminutos reptiles suelen vivir entre hojas húmedas, musgo y troncos en ambientes tropicales, donde su tamaño les permite esconderse en espacios imposibles para depredadores más grandes. El presidente de los Estados Unidos, Theodore Roosevelt, perdió trágicamente a su madre y a su primera esposa, cuando ambas murieron el día de San Valentín en 1884, en diferentes momentos del día. El hecho ocurrió en la misma casa y quedó como uno de los episodios más duros de su vida. Ese día su madre falleció por fiebre tifoidea y pocas horas después su esposa murió por complicaciones relacionadas con el nacimiento de su hija. Roosevelt quedó profundamente afectado y escribió una simple marca en su diario junto a la frase de que la luz había desaparecido de su vida. Poco después se alejó temporalmente de la política y pasó una etapa viviendo en el oeste estadounidense, experiencia que más tarde tendría una gran influencia en su carácter y en su imagen pública. Cuando el pianista Fats Waller tenía 21 años de edad, fue más o menos obligado a tocar en la fiesta de cumpleaños de Al Capone. La fiesta duró 3 días y para cuando terminó, el agotado y ebrio Waller terminó ganando miles de dólares, junto con el gusto adquirido por la buena champaña. El icónico villano El Guasón de las historietas de Batman originalmente debía ser asesinado en su segunda aparición al ser apuñalado en el corazón. Sin embargo, el editor de la época, Whitney Ellsworth, decidió mantener vivo al Guasón y más tarde se convirtió en el archienemigo perfecto para Batman y Robin. En 1995, un grupo religioso en Japón llamado Aum Shinrikyo llevó a cabo una serie de ataques en varias líneas del metro de Tokio, utilizando una sustancia química durante una hora de gran afluencia de pasajeros. El incidente dejó numerosas personas afectadas y provocó una amplia respuesta de las autoridades. Posteriormente, más de 200 integrantes fueron arrestados y varios de sus líderes recibieron condenas judiciales. En 1897, 3 suecos intentaron ser las primeras personas en llegar al Polo Norte viajando en un globo de aire caliente, pero este terminó estrellándose después de 65 horas.
33 años después, un barco encontró su campamento junto con sus cuerpos y descubrió que, de hecho, sobrevivieron durante semanas cazando osos polares. El USS Niagara fue hundido intencionalmente para su conservación en 1820 y fue reflotado en 1913 para su restauración, con el fin de celebrar el centenario de la batalla del lago Erie. Sin embargo, el barco comenzó a deteriorarse y la restauración no comenzó de nuevo hasta la década de 1930, pero la Gran Depresión provocó que se suspendiera el financiamiento. El proceso de restauración del barco no se completó hasta 1963. La exitosa canción Royals the Lord fue prohibida por 2 estaciones de radio de San Francisco durante la Serie Mundial de 2014 entre los Gigantes de San Francisco y los Reales de Kansas City. Esto se debió a que los oyentes y fanáticos molestos enviaban correos electrónicos a las estaciones para quejarse. Los cocodrilos son capaces de saltar verticalmente fuera del agua, usando su cola para impulsarse hacia arriba y sus patas para actuar como pistones. Son capaces de hacer esto desde una posición estacionaria para atacar y atrapar a sus presas. Este comportamiento suele sorprender porque muchas personas los imaginan como animales lentos fuera del agua, cuando en realidad pueden generar explosiones de fuerza muy rápidas en distancias cortas. La mayor parte del impulso proviene de la cola y del cuerpo, mientras que las patas ayudan a estabilizar el movimiento. La cubierta de plástico alrededor del extremo de la punta del cordón de tu zapato se llama herrete. Aunque suele pasar desapercibido, esa pequeña pieza cumple una función importante. Evita que el cordón se deshilache y facilita pasarlo por los ojales del calzado. Los herretes existen desde hace siglos y no siempre fueron de plástico. Históricamente también se fabricaron con metal o materiales endurecidos según el tipo de prenda. Su nombre viene de un término antiguo relacionado con piezas metálicas usadas para reforzar extremos de telas y cordones, y es uno de esos objetos cotidianos que casi todos usamos sin conocer su nombre. El 17 de octubre de 1814, un tanque que contenía 610,000 litros de cerveza se rompió, lo que hizo que otros tanques de cerveza explotaran. Esto provocó que más de 1.470.000 litros de cerveza inundaran las calles, lo que causó la muerte de 8 personas. Hay una cancha de baloncesto, ubicada en el 5º piso del edificio de la Corte Suprema de los Estados Unidos, y es llamada la cancha más alta del país. El apodo es un juego de palabras porque se encuentra literalmente sobre la sala donde sesiona el tribunal más alto del país. Aunque no fue diseñada originalmente como una cancha completa, con el tiempo el espacio se adaptó para actividades recreativas y entrenamiento. Durante años ha sido utilizada por empleados del edificio y personas autorizadas, convirtiéndose en una de las instalaciones deportivas más curiosas dentro de una institución gubernamental. Con la excepción de los avestruces, las aves no tienen vejiga porque esto les ayuda a ahorrar peso para volar. Como resultado, no pueden orinar. En lugar de almacenar la orina como lo hacen muchos mamíferos, la mayoría de las aves elimina los desechos nitrogenados en forma de ácido úrico, una sustancia semisólida que sale junto con las heces a través de una misma abertura llamada cloaca. Este sistema les permite conservar mejor el agua y reducir carga corporal, algo especialmente útil para animales adaptados al vuelo. Incluso muchas especies que casi nunca vuelan conservaron este mecanismo heredado de sus antepasados. Los jugadores de baloncesto de la NCAA no tienen permitido tener los dígitos 6, 7, 8 o 9 en sus camisetas, porque esto facilita las señales manuales de los árbitros, ya que solo pueden usar una mano para indicar el número de la camiseta de un jugador. Debido a la escasez de pilotos de aerolíneas en China, los pilotos pueden ganar hasta $300,000 al año libres de impuestos. El piloto Jeff Graham dice que volaba hasta 100 horas al mes cuando trabajaba para Southern Air, pero cuando aceptó un trabajo en una aerolínea en Shenzhen, solo vuela 50 horas por el triple de sueldo. Tomamos hasta 35,000 decisiones al día, según investigadores de la Universidad de Cornell. Alrededor de 226 de esas decisiones se basan solo en la comida, y podemos tomar hasta 63,875,000 decisiones en un lapso de 5 años de nuestra vida. El edificio de ensamblaje de vehículos de la NASA tiene 4 de las puertas más grandes del mundo, cada una con una altura de 139 metros. Además, se necesitan 45 minutos para abrir o cerrar una por completo. El edificio fue diseñado para ensamblar cohetes gigantes en posición vertical, por lo que necesitaba accesos capaces de permitir el paso de estructuras enormes sin desmontarlas. Debido a su tamaño colosal, incluso el interior desarrolla diferencias de temperatura entre la parte baja y la parte alta, y en ciertos momentos
momentos se ha formado condensación similar a pequeñas nubes cerca del techo. Durante décadas ha sido una de las estructuras más emblemáticas asociadas con los programas espaciales tripulados de Estados Unidos. Los elefantes africanos tienen alrededor de 257.000 millones de neuronas en comparación con los humanos que tienen alrededor de 86.000 millones. Esto significa que un elefante tiene 3 veces el número de neuronas que nosotros. Sin embargo, nosotros tenemos 3 veces el número de neuronas en nuestra corteza cerebral que ellos. Solo hay una especie que contiene más neuronas en su corteza cerebral, y esa es la ballena piloto de aleta larga, la cual tiene más neuronas neocorticales que cualquier otro mamífero. En 1965, un hombre con obesidad mórbida fue sometido a un ayuno experimental, donde solo se le dieron multivitaminas y tabletas de potasio, y como resultado perdió 124 kilogramos. Los Sioux han rechazado $1.300 millones en restitución por parte del gobierno de los Estados Unidos por la toma de las Colinas Negras en 1877, un año después de la batalla de Little Bighorn. Ellos creen que no hay precio para su tierra ancestral y que nunca debió haber sido tomada en primer lugar sin su consentimiento. Diversos informes sobre filantropía han mostrado que, a lo largo del siglo XXI, las donaciones y las iniciativas solidarias han crecido de forma significativa a nivel mundial. Aunque el ritmo ha variado según la economía y la región, la generosidad global y el apoyo a causas benéficas alcanzan hoy niveles históricamente altos en comparación con décadas anteriores. Las morenas tienen 2 conjuntos de mandíbulas, con uno que se encuentra en la parte posterior de sus gargantas. Estas mandíbulas secundarias están alineadas con dientes afilados como navajas, y se usan para sujetar a la presa y también facilitan la deglución. A diferencia de muchos peces que generan succión para introducir alimento, las morenas utilizan este segundo juego de mandíbulas para extenderlas hacia adelante, atrapar a la presa y llevarla hacia el interior del cuerpo. Este mecanismo es tan inusual que durante mucho tiempo fue considerado una de las adaptaciones de alimentación más sorprendentes entre los vertebrados acuáticos. Gracias a ello pueden capturar animales incluso en espacios estrechos entre rocas y arrecifes donde suelen esconderse. Nolan Bushnell, quien es el fundador de la compañía de videojuegos Atari, vendió la empresa y usó el dinero para iniciar Chuck E. Cheese's. La idea surgió de combinar videojuegos, comida y entretenimiento familiar en un mismo lugar, algo bastante innovador para la época. Bushnell imaginó un espacio donde los niños pudieran jugar mientras los adultos permanecían más tiempo y terminaran convirtiendo la visita en una experiencia completa. Un pequeño edificio en Wilmington, Delaware, alberga las direcciones postales de más de 300.000 empresas del mundo. Algunas de estas empresas conocidas son Walmart, Verizon, American Airlines y eBay. Esto ocurre porque Delaware se convirtió durante décadas en uno de los lugares más populares para registrar compañías gracias a sus leyes corporativas, su sistema judicial especializado y sus procesos administrativos simplificados. En muchos casos, esas empresas no operan físicamente desde ese edificio, sino que utilizan direcciones registradas para fines legales o administrativos. Un soldado estadounidense llamado Henry Gunther fue la última persona muerta en la Primera Guerra Mundial. Recibió un disparo mortal a las 10 de la mañana. Lo cual fue un minuto antes del armisticio y el fin de la guerra. Los antiguos romanos usaban cerdos de guerra durante las batallas contra los elefantes de guerra del enemigo. Esto se debió a que, después de que el célebre filósofo Plinio el Viejo les dijera que el más mínimo chillido de un cerdo asustaría a los elefantes, decidieron que era una buena idea, y funcionó. De hecho, causaba que los elefantes entraran en pánico en la batalla y pisotearan a las fuerzas enemigas. La jueza de televisión Judge Judy llegó a convertirse en una de las figuras mejor pagadas de toda la televisión. En la etapa más exitosa de su programa, obtuvo alrededor de $47 millones al año y grababa únicamente 52 días por temporada, lo que equivalía a ganar más de $900,000 por cada día de grabación. La Tierra tiene otro continente llamado Sealandia, que está completamente sumergido bajo el Océano Pacífico. La masa continental de 4.920.000 kilómetros cuadrados se separó de Australia en algún momento entre hace 60 y 85 millones de años. Aunque alrededor del 94% de su superficie permanece bajo el agua, algunas zonas sobresalen y forman territorios como Nueva Zelanda y Nueva Caledonia. Su reconocimiento como continente se basa en características geológicas propias, como el grosor de su corteza, sus tipos de rocas y su extensión diferenciada del fondo oceánico.
En Virginia Occidental, a finales de la década de 1950, el gobierno de los Estados Unidos le pidió a un hotel local llamado The Greenbrier que construyera un búnker secreto bajo tierra para el Congreso en caso de un ataque nuclear. El proyecto se llamó Proyecto Green Island y se construyó desde 1959 hasta 1962. Se mantuvo en secreto hasta que el Washington Post lo descubrió y lo reportó en 1992. A principios del siglo XX en las Bahamas, el flamenco del Caribe casi se extinguió debido a la caza excesiva. No fue hasta que el activista de la conservación Robert Porter Allen llegó a principios de la década de 1950 a la isla Gran Inagua y realizó una campaña para que los lugareños cazaran y comieran los cerdos salvajes en su lugar, que las cosas mejoraron. Esto llevó a que los flamencos florecieran una vez más y hoy en día superan en número a las personas de la isla por un factor de 100 a 1. En la isla de Tana, en Vanuatu, existe una comunidad vinculada al movimiento espiritual de Yaonanen, que durante décadas consideró al príncipe Felipe como una figura sagrada relacionada con antiguas creencias locales. Tras la muerte del príncipe, algunos miembros expresaron que su espíritu continuaría teniendo importancia dentro de sus tradiciones, y surgieron conversaciones sobre quién podría ocupar un papel simbólico similar en el futuro. En 2007 cayó nieve de color naranja y maloliente sobre Siberia, lo cual fue causado por una fuerte tormenta de arena en Kazajistán. La nieve contenía partículas de polvo de arena y arcilla que fueron arrastradas hacia la atmósfera y mezcladas con las precipitaciones antes de volver a caer a la superficie. El fenómeno sorprendió tanto por el color como por la textura inusual de la nieve, que en algunas zonas tenía un tono amarillento o anaranjado. Aunque parecía algo salido de una película, eventos parecidos pueden ocurrir cuando grandes cantidades de polvo recorren enormes distancias transportadas por corrientes de aire y terminan alterando el aspecto de la lluvia o la nieve. El champiñón de París, el champiñón café y el hongo portobello son todos el mismo tipo de hongo en diferentes etapas de madurez. Todos pertenecen a la misma especie, pero cambian de tamaño, color, textura y sabor conforme crecen. El champiñón de París se cosecha cuando aún es joven y tiene una textura más suave, mientras que el champiñón café se deja desarrollar un poco más y adquiere un sabor más intenso. Cuando alcanza una etapa más madura, aparece el portobello, con sombrero grande y una textura más firme que lo ha convertido en una alternativa popular en muchas preparaciones por su capacidad de absorber sabores y mantener su forma al cocinarse. En 2009, Italia legalizó las patrullas ciudadanas por primera vez desde la milicia de las camisas negras de Benito Mussolini. El propósito de esta ley es combatir el crimen haciendo que diferentes grupos de vigilantes informen sobre los delitos a los departamentos de policía. Los vigilantes tampoco tienen el poder de arrestar a alguien. Poner orejas de conejo detrás de la cabeza de otro hombre solía significar que su esposa le estaba siendo infiel. Se suponía que los dos dedos representaban los cuernos de un ciervo que había perdido a su pareja ante otro macho. Hay numerosas colinas y montañas en América del Norte que llevan el nombre de pechos de mujeres, tales como Grand Teton, Squaw Teat Peak y Tetilla Peak. Esto tiene que ver con la idea de que la tierra está relacionada con una mujer maternal. Investigadores canadienses han descubierto que cuando escuchamos música y tenemos un fuerte vínculo emocional con una determinada canción, se libera dopamina en nuestro sistema. Esta es la razón por la cual a veces se nos pone la piel de gallina al escuchar una canción que disfrutamos. John Hinckley Jr. intentó asesinar al presidente Ronald Reagan debido a una obsesión delirante con Jodie Foster en 1981. El 10 de septiembre de 2016 fue liberado de la atención psiquiátrica institucional y ahora vive con su madre. La exitosa canción Whoomp, There It Is, fue lanzada en 1993 y todavía genera hasta $500,000 al año. También ha sido calificada como la mejor y la peor canción de los años 90. Sin que nadie lo supiera en ese momento, John Cooper apareció como concursante en el programa de televisión Bullseye, un mes antes de verse involucrado en un caso criminal ocurrido en 1989. Durante su participación mencionó que uno de sus pasatiempos favoritos era el buceo en una zona que posteriormente llamó la atención durante la investigación. Años después, la grabación del programa fue utilizada como evidencia en el proceso judicial. Curiosamente, tampoco ganó el concurso. Durante la era de la prohibición estadounidense, era perfectamente legal beber y poseer alcohol en privado.
Solo era ilegal transportar, producir, importar y vender alcohol. Esto llevó a situaciones curiosas en las que algunas personas almacenaron grandes cantidades antes de que entrara en vigor la ley, o encontraron formas legales de obtener bebidas mediante recetas médicas, usos religiosos o existencias ya compradas. También aparecieron clubes clandestinos y una enorme red de contrabando que terminó convirtiéndose en una de las imágenes más reconocidas de esa época. Con el tiempo, la dificultad para hacer cumplir las restricciones y el crecimiento del mercado ilegal contribuyeron al fin de la prohibición. En 2008, el actor Morgan Freeman estuvo en un accidente automovilístico y se fracturó el hombro, el brazo y el codo. Después de 4 horas de cirugía en su brazo, los dedos de su mano izquierda quedaron paralizados y ahora tiene que usar un guante de compresión para mantener el flujo sanguíneo. La película de terror Actividad Paranormal recaudó $194 millones. A pesar de que solo tuvo un presupuesto de $15,000, gran parte de su impacto vino de una producción extremadamente sencilla que aprovechó escenarios cotidianos, pocos actores y una estética de grabación casera que aumentó la sensación de realismo. Su éxito también ayudó a consolidar el formato de falso documental dentro del cine de terror moderno. Y demostró que una idea fuerte y una buena campaña de expectativa podían competir con producciones mucho más costosas. El cantante surcoreano PSI dudó antes de lanzar el video musical de Gangnam Style porque su estilo exagerado y humorístico era muy distinto a la imagen internacional habitual del pop coreano en ese momento. Más tarde comentó que nunca imaginó que el video terminaría conectando con personas de todo el mundo y convirtiéndose en un fenómeno global. El estado de Washington está experimentando un problema creciente donde cada vez más personas dejan sus autos y bicicletas en los transbordadores. Esto es motivo de preocupación porque los empleados tienen que tomar en consideración que los pasajeros cayeron por la borda. Bacardi fue fundada en 1862. Ha sido propiedad de la familia durante 7 generaciones y es la compañía privada de bebidas alcohólicas más grande del mundo. Además de crecer alrededor de su famoso ron, con el tiempo construyó un portafolio que incluye cientos de marcas distribuidas en más de 160 mercados. Uno de los aspectos más llamativos de su historia es que logró mantenerse como empresa familiar a pesar de cambios políticos, mudanzas internacionales y décadas de expansión global. La estrella de cine Denzel Washington pagó la educación de la estrella de Pantera Negra, Chadwick Boseman, en el programa de teatro de verano de la Universidad de Oxford antes de que éste fuera famoso. Cuando Denzel vio a Boseman en el estreno de Pantera Negra, le dijo en tono de broma que estaba allí para cobrar el dinero que le debía. La niña prodigio de 13 años de edad, Alma Deutscher, compuso su primera sonata para piano cuando tenía solo 6 años. Completó su primera ópera importante titulada El barrendero de sueños a los 7. Y completó su primera ópera de larga duración llamada Cenicienta cuando tenía solo 10 años. El artista Alfie Bradley creó una escultura de 7 metros de altura hecha con 100,000 cuchillos en un esfuerzo por crear conciencia sobre la creciente tasa de delitos con cuchillos en el Reino Unido. Pero la policía confiscó la escultura. Sin embargo, también se asociaron con otras estaciones para recibir cuchillos de las calles para agregarlos a la obra maestra que revelaron al público. A lo largo del lapso de 20 años del programa de televisión La Ley del Revólver, junto con sus películas hechas para la televisión, el alguacil Matt Dillon mató a un total de 407 personas, incluyendo a 7 mujeres. El cóndor de California estuvo al borde de la extinción cuando su población cayó a solo 22 individuos durante la década de 1980. Gracias a uno de los programas de conservación y reproducción más exitosos del mundo, la especie logró recuperarse gradualmente. En la actualidad, la población total ya supera los 500 ejemplares y una parte importante vive nuevamente en estado salvaje en distintas regiones de los Estados Unidos y México. Michael Jackson tenía que conseguir ropa de una talla más pequeña hacia el final de sus presentaciones de conciertos porque perdía mucho peso en el escenario a causa del sudor y literalmente se reducía. Sus espectáculos eran conocidos por el enorme desgaste físico que implicaban, con coreografías intensas, cambios constantes de vestuario y largas sesiones bajo luces muy potentes. De hecho, el equipo de producción tenía que considerar detalles como hidratación, ajuste de prendas y comodidad entre actos para mantener la precisión visual del espectáculo durante toda la presentación. El actor George Clooney gasta la mayor parte del dinero que gana con sus comerciales de Nespresso en un satélite que vigila la frontera de Sudán del Norte y del Sur para observar al presidente Omar al-Bashir. El satélite rastrea el movimiento del ejército de Sudán para intentar informar a los ciudadanos cuando va a ocurrir un ataque. En 2013, los científicos revelaron que descubrieron un cráneo humano fosilizado en una cueva en España que tenía fracturas.
se asombraron cuando descubrieron que el cráneo pertenecía a un adulto joven que vivió hace unos 430.000 años, lo que puede ser el primer caso de asesinato de la historia. El gobierno australiano gastó $84 millones en un nuevo filtro de pornografía en Internet en 2007, pero un estudiante de una escuela privada de Melbourne de 16 años de edad descifró el código y superó el nuevo filtro en unos 30 minutos. El joven dijo que podía desactivar el filtro en cuestión de unos pocos clics. En 1633, un pueblo alemán llamado Oberammergau, en Baviera, prometió representar una obra de la Pasión cada 10 años si Dios los libraba de la peste bubónica. Desde 1634, el pueblo sigue representando la obra cada década. El programa Cazadores de Mitos realizó un experimento para ver si había una correlación entre las meseras con pechos grandes y más propinas en efectivo. Lo que descubrieron fue que no solo los hombres daban un 30% más de propina, sino que las mujeres daban aún más, con un 40%. Los guardabosques de Hawái en la década de 1940 se estaban hartando tanto de que los turistas se llevaran rocas y arena de la isla y de la playa, que inventaron una antigua maldición y lograron asustar a las personas que intentaban llevarse un recuerdo a casa. En realidad, simplemente es ilegal llevarse rocas, plantas y minerales de los parques de Hawái. Los cuellos de las camisas polo se usaban para proteger el cuello del sol al levantarlos durante los partidos de tenis. Este diseño se hizo popular porque ofrecía una alternativa más cómoda y ligera que la ropa deportiva formal que se usaba anteriormente. Con el tiempo, el cuello doblable dejó de ser solo un detalle práctico y se convirtió en parte de la identidad de la prenda dentro y fuera del deporte. Décadas después, las camisas tipo polo pasaron del tenis a actividades cotidianas y terminaron convirtiéndose en una pieza clásica de vestimenta casual en muchas partes del mundo. Acceder a la red inalámbrica de otra persona en Singapur sin su consentimiento se considera ilegal y es punible ya sea con una multa de $10,000, 3 años de prisión o ambas penas. La medida se hizo conocida porque incluso conectarse a una red abierta sin autorización podía interpretarse como acceso no autorizado a un sistema informático. El baterista más prolífico en la historia del rock and roll es Hal Blaine de The Wrecking Crew. Él ha tocado en 40 sencillos que fueron el éxito número 1, 150 éxitos entre los 10 primeros y en más de 35,000 canciones. Se ha presentado con Nancy Sinatra, Elvis Presley, The Beach Boys, Steely Dan, Simon & Garfunkel, John Denver y The Monkees, entre muchos otros músicos. Según la grafóloga Kathy McKnight, los expertos pueden encontrar más de 5,000 rasgos de personalidad de alguien basados en su escritura. También descubrió que las personas que escriben con letras grandes suelen ser personas sociables y quieren ser notadas, mientras que las personas que escriben con letras pequeñas son introvertidas pero tienen un fuerte enfoque y concentración. Los creadores del popular juego Cards Against Humanity compraron una isla de 6 acres en Maine y la nombraron Hawaii 2, porque está en el territorio continental. En 1945, General Mills cambió el nombre de su popular cereal Cheerios a Cheerios, debido a que Quaker presentó una queja por infracción de marca registrada contra ellos. El pueblo escocés de Dule, la ciudad estadounidense de Boring en Oregón y la ciudad australiana de Bland se unieron y crearon una festividad anual cada 9 de agosto llamada el Día de Dule, Boring y Bland. Un hombre indio resultó gravemente herido en un accidente de autobús y tuvieron que amputarle una de sus piernas. Él solicitó una almohada a los médicos, pero ellos dijeron que no podían encontrar ninguna, por lo que terminó usando su pierna amputada como reposacabezas. El soldado estadounidense más condecorado en la Segunda Guerra Mundial fue Audie Murphy, quien tenía solo 21 años de edad para cuando terminó la guerra. Él mató a 240 soldados alemanes, obtuvo 33 premios y medallas, y se convirtió en una estrella de cine. En 2009, el corredor Owen Schmidt de los Halcones Marinos de Seattle se quitó el casco y se golpeó intencionalmente la frente con él después de anotar un touchdown. La sangre comenzó a correr por su rostro y tuvo que recibir puntos de sutura. November Rain de la banda Guns N' Roses dura 8 minutos y 57 segundos y durante muchos años fue conocida como una de las canciones más largas en entrar al listado Billboard Hot 100. Hay alrededor de 1,000 especies de murciélagos que se pueden encontrar en cualquier parte del mundo, excepto en las regiones polares y desérticas. También representan alrededor del 25% de los mamíferos en la Tierra. En 1985, un contrabandista de drogas arrojó 40 kilogramos de cocaína sobre el Bosque Nacional Chattahoochee de Georgia. Un oso negro encontró la cocaína, se la comió toda y más tarde murió de una sobredosis masiva. Él fue apodado Pablo Escobar.
La presentadora de televisión Vanna White se convirtió en una de las figuras más reconocidas de la televisión estadounidense, gracias a su larga trayectoria en el programa Wheel of Fortune. Durante años se informó que recibía alrededor de $8 millones anuales por su trabajo. Los brotes de eczema se pueden tratar aplicando vaselina en el área afectada y luego envolviéndola en papel film de plástico. En la película de acción Duro de Matar, Bruce Willis usó pies falsos durante sus escenas sin zapatos corriendo sobre vidrio, y son visibles cuando salta desde el techo. De los 2.900.000 atletas femeninas de secundaria, solo el 3% son animadoras, a pesar de que representan más del 65% de las lesiones catastróficas en los deportes escolares para niñas. La casa de campo de la industria del cine y la televisión es una comunidad de retiro en Mulholland Drive, en Los Ángeles, que ha albergado a miembros de la industria del cine y la televisión desde 1948. Hay un parásito llamado el piojo devorador de lengua que nada a través de las branquias de un pez y destruye la lengua. El parásito se engancha al trozo restante y se convierte en la nueva lengua del pez. El parásito no es dañino para los humanos a menos que se recoja, y entonces puede morder. Un naturalista alemán llamado Renos fue arrestado por herejía en la década de 1930, por afirmar que podía convertir orugas en mariposas. La Marina de los Estados Unidos está comenzando a reemplazar todos los controles de los periscopios en sus submarinos con controles de Xbox 360, lo que ha reducido el tiempo de entrenamiento de horas a solo minutos. El científico John B. Goodnock ayudó a desarrollar la tecnología que hizo posibles las baterías modernas de iones de litio, utilizadas hoy en teléfonos, computadoras portátiles y vehículos eléctricos. Durante años se habló de que su contribución no había sido suficientemente reconocida, pero finalmente recibió numerosos premios y fue galardonado con el Premio Nobel de Química por este avance. Los astrónomos descubrieron recientemente una de las estrellas más antiguas del universo, y reside aquí mismo en nuestra Vía Láctea, a unos 2000 años luz de la Tierra. Según el Astrophysical Journal, la pequeña estrella enana roja tiene alrededor de 13.500 millones de años de edad. Hay un cóctel llamado Beam Me Up Scotty, el cual se prepara con whisky, Jim Beam y limonada. Casi toda la masa continental de América del Sur se encuentra más al este en el punto del meridiano que Miami, Florida. Debido a la infancia privilegiada y a la crianza del presidente John F. Kennedy, él afirmó que solo conoció la Gran Depresión a través de los libros que leyó mientras asistía a la Universidad de Harvard. Según la Asociación de Software de Entretenimiento, las mujeres adultas representan el 33% de la población de videojuegos, mientras que los niños menores de 18 años de edad representan solo el 17% de la población total. Cuando el legendario comediante y cineasta Mel Brooks estaba plasmando sus huellas dactilares en el Paseo de la Fama de Hollywood, se colocó un 11º dedo protésico en una de sus manos. En la década de 1930 en Londres, las niñeras y las madres colocaban a sus bebés en un nuevo invento conocido como jaula para bebés y las colocaban afuera de una ventana para que recibieran aire fresco. Se venden aproximadamente 1.000 millones de encendedores de cigarrillos en los Estados Unidos cada año, con alrededor de 700 millones de ellos importados de otros países. China por sí sola importa cerca de 400 millones de esos encendedores. El director de la película de 2005, Señor de la Guerra, compró 3.000 rifles Kalashnikov para la película porque eran más baratos que comprar la utilería. Mel Carnahan ganó las elecciones para el Senado de los Estados Unidos en Missouri en el año 2000, a pesar de que había muerto en un accidente de avión 3 semanas antes. Su viuda, Jean Carnahan, ocupó el cargo de senadora por un periodo de 2 años en su lugar, después de que el gobernador Roger B. Wilson la nombrara. Los orígenes de una fiesta de inauguración de una casa provienen de la época medieval, cuando cada invitado llevaba leña a una casa nueva para las chimeneas y literalmente calentaba las habitaciones. Minnesota es el único estado de los Estados Unidos que exige que cualquier bandera estadounidense que esté a la venta deba ser fabricada en los Estados Unidos. Morgan Freeman también transformó su rancho de 124 acres en un santuario de abejas al agregar 26 colmenas, cuando se preocupó por la disminución de la población de abejas. Poco después, el creador de Calvin y Hobbes, Bill Watterson, rechazó una cantidad estimada de entre 300 y 400 millones de dólares al negarse a otorgar licencias y comercializar su obra porque quería mantener la pureza e integridad de la historieta. La palabra Beastie en los Beastie Boys significa niños que entretienen estados anárquicos hacia la excelencia interna. Calvin Graham fue el militar estadounidense más joven en la Segunda Guerra Mundial a la edad de solo 12 años. Fue galardonado con la Medalla de la Estrella de Bronce y la Medalla del Corazón Púrpura,
y fue dado de alta con honores en 1978. Más tarde murió en 1992 a la edad de 62 años. Cuando la superestrella de la NBA, LeBron James, tenía 18 años, rechazó una oferta de $10 millones de Reebok porque sentía que Nike o Adidas ofrecerían más dinero. Más tarde aceptó $90 millones de Nike. Finlandia celebra un día festivo el 1 de noviembre llamado el Día Nacional de los Celos, donde los ingresos grabables de cada ciudadano se hacen públicos a las 8 de la mañana. Un equipo de diseñadores holandeses ha creado una máquina llamada Crowbar, que premia a los cuervos salvajes con una golosina si depositan una colilla de cigarrillo en ella. Ellos creen que aliarse con estas aves inteligentes ayudará enormemente con el problema de la basura. Sin embargo, creen que pueden surgir algunos problemas porque los cuervos podrían aprender a quitar los cigarrillos de la boca y de las manos de las personas. También piensan que mantener tantas colillas de cigarrillos en la boca podría enfermarlos debido a las sustancias químicas. Según un estudio del programa de doctorado en economía de la Universidad de la Ciudad de Nueva York, desde que se introdujo la aplicación de viajes compartidos Uber en la ciudad de Nueva York en 2011, los accidentes automovilísticos relacionados con el consumo de alcohol han disminuido hasta en un 35%. En 2015, un hombre fue arrestado por andar en caballo en estado de ebriedad por la autopista. Él les dijo a los oficiales que el caballo se sabía el camino a casa, y el alguacil decidió que esto no calificaba como conducir bajo los efectos del alcohol. El miembro del elenco de Saturday Night Live, Kenan Thompson, se negó a vestirse de mujer para los sketches hasta que los productores contrataran a una mujer afroamericana en el programa. Los astrónomos descubrieron una supernova que ha estado explotando continuamente desde la década de 1950, lo cual es extraño porque las explosiones típicas de supernovas duran alrededor de 100 días. La estrella de El Señor de los Anillos, Viggo Mortensen, compró 2 caballos que montó en las películas y también compró más tarde el caballo que montó en Hidalgo. Desde 1913 hasta finales de la década de 1970, todos los niños en las escuelas secundarias estadounidenses debían nadar desnudos. El Servicio de Impuestos Internos ahora acepta efectivo para los pagos de impuestos en cualquier tienda de conveniencia 711 local. Según el informe al consumidor de viajes aéreos, United Airlines tiene el peor registro de muertes de mascotas en sus aviones que cualquier otra aerolínea. En el primer siglo después de Cristo, el autor y filósofo Plinio el Viejo reconoció correctamente al ámbar como la resina fosilizada de los pinos, y tenía un profundo aprecio por todos los minerales, tales como los diamantes, los zafiros y los cristales de roca. Una perra rastreadora mascota fue sacada a orinar una mañana y terminó corriendo el medio maratón de Elk Mound en Alabama, donde corrió toda la carrera y quedó en el 7º lugar. Según la Clínica Mayo, del 30 al 35% de las personas que se fracturan las costillas y tienen más de 65 años de edad contraen neumonía. En la antigua Roma hubo una intensa rivalidad en las carreras de carros entre 2 grupos conocidos como los verdes y los azules, quienes se enfrentaron en lo que se conoció como los disturbios de Nicá. Los generales Belisario y Mundo pusieron fin a los disturbios reuniendo un ejército y matando a unos 30,000 de los manifestantes. Una hembra no fertilizada del escarabajo de la semilla del dátil inicialmente da a luz a 4 o 5 machos y se aparea con el primogénito. Luego se come al resto de ellos y más tarde da a luz a unos 70 descendientes, quienes después se aparean entre sí. Debido a los diferentes tipos de procesos de tostado en los granos oscuros, el tostado oscuro contiene menos cafeína que el tostado claro por porción. Sin embargo, la diferencia suele ser mucho menor de lo que muchas personas imaginan y también depende de cómo se mida el café. Si se compara por volumen, los granos tostados oscuros son más ligeros y pueden terminar aportando un poco menos de cafeína por taza, pero si se compara por peso, la diferencia es mínima. Según el grupo de investigación independiente Berkeley Earth Science, la calidad del aire era tan mala en Delhi, India, en un momento dado, que respirar el aire allí era el equivalente a fumar 44 cigarrillos al día. Un día, la lectura de la calidad del aire alcanzó la marca de 1000 en el índice de calidad del aire de la Embajada de los Estados Unidos. Para ponerlo en contexto, la Organización Mundial de la Salud ha determinado que cualquier nivel que supere los 25 no es seguro. Después de que el cirujano general publicara un informe sobre los efectos del tabaquismo en 1964, el porcentaje de estadounidenses que fumaban pasó del 42% al 18% en la actualidad. La disminución ha evitado un estimado de 9 millones de muertes, y más de la mitad de ellas corresponden a personas menores de 65 años de edad.
Irlanda tiene algunas leyes bastante extrañas que han existido por cientos de años, incluyendo una según la cual, si un duendecillo aparece en tu puerta, debes darle una parte de tu cena. Investigadores del Colegio Berkeley descubrieron que la ardilla de los zorros de América del Norte entierra y esconde hasta 10.000 nueces a lo largo de una temporada, y recuerda la ubicación exacta de 9.000 de ellas, lo cual es una tasa de éxito del 90%. Cuando los compositores Jack Norworth y Albert von Tilser escribieron la popular canción Take Me Out to the Ball Game en 1908, ninguno de los dos había asistido nunca a un partido de béisbol antes. Hay más albaneses viviendo fuera del país que dentro, debido a que cientos de miles de ciudadanos emigraron cuando el régimen comunista colapsó en 1991. Desde entonces, la diáspora albanesa creció de forma considerable, y comunidades muy numerosas se establecieron en distintos países de Europa y otras regiones. Además de la migración de los años posteriores al cambio político, también influyeron factores económicos y oportunidades laborales que mantuvieron el flujo migratorio durante décadas. Algunas de las tarjetas de crédito más exclusivas y de élite del mundo están hechas de oro e incluso tienen diamantes incrustados. Cuando se detonó una bomba de plutonio en Nuevo México durante el proyecto Trinity de 1945, la explosión creó pequeños fragmentos y cuentas de vidrio verde, azul y rojizo a partir de la arena. Este material se conoce ahora oficialmente como trinitita. El anunciador de boxeo Michael Buffer y el anunciador de la UFC Bruce Buffer eran medios hermanos perdidos desde hacía mucho tiempo que no se habían conocido hasta más tarde en la vida, cuando se enteraron de que compartían el mismo padre biológico. Las palmas sudorosas han evolucionado como una reacción pasajera entre los humanos cuando las glándulas ecrinas producen sudor en las manos y los pies. El propósito de esto es evitar resbalones y aumentar la fricción al correr o escalar. El legendario director de cine Orson Welles dirigió la clásica película Ciudadano Kane cuando tenía solo 25 años de edad. Además de dirigirla, también participó como guionista, productor y protagonista, algo poco común para alguien de su edad en la industria de aquella época. La película utilizó técnicas visuales y narrativas que más tarde se volvieron habituales en el cine moderno, como el uso de profundidad de campo y estructuras de historia no lineales. A pesar de que en su estreno generó controversia y no fue un gran éxito comercial inmediato, con el tiempo terminó siendo considerada una de las obras más influyentes de la historia del cine. La Marina y el Cuerpo de Marines de los Estados Unidos se combinan para formar la segunda fuerza aérea más grande del mundo, con más de 3.700 aeronaves. El primer lugar de la lista pertenece a la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, que cuenta con 5.600 aeronaves. En 2017 se reveló que el rey holandés Guillermo Alejandro de los Países Bajos ha sido piloto durante los últimos 21 años, y también fue copiloto de vuelos de pasajeros 2 veces al mes. Cuando fue coronado rey en 2013, decidió que todavía quería ser copiloto de vuelos de pasajeros porque encontraba que volar era simplemente fantástico. Un estudio de la Universidad de Colorado descubrió que, tras el cambio al horario de verano y la pérdida de 1 hora de sueño, se observó un aumento temporal del 25% en los ataques al corazón el lunes siguiente. En cambio, después del cambio de horario en el que se gana 1 hora adicional, los ataques al corazón disminuyeron en un 21%. La compañía de galletas Nabisco es el diminutivo de National Biscuit Company. El nombre comenzó a utilizarse como una forma abreviada y más fácil de recordar, para una empresa que nació a finales del siglo XIX, tras la unión de varios fabricantes de galletas en Estados Unidos. Con el paso del tiempo, la marca terminó siendo mucho más reconocida que el nombre completo, y quedó asociada a productos que llegaron a convertirse en referentes de la industria alimentaria, ayudando a popularizar el consumo de galletas empaquetadas a gran escala. La inspiración del creador de Marvel, Stan Lee, y del artista Jack Kirby para el Profesor X fue el Dr. Martin Luther King Jr., y su inspiración para Magneto fue Malcolm X. La mascota en vivo de los Huskies de la Universidad de Washington no es un husky en absoluto, sino en realidad un malamute de Alaska llamado Dubs II. KFC se asoció con la compañía telefónica china Huawei y creó un teléfono inteligente de edición limitada para celebrar el 30º aniversario de su apertura en China. Alrededor del 50% de los 40 mensajes de Twitter más replicados de todos los tiempos son de miembros de bandas de chicos. Las medallas olímpicas de baloncesto durante los Juegos de Verano de 1936 fueron otorgadas y entregadas por el Dr. James Naismith, el inventor del baloncesto. La medalla de oro fue para los Estados Unidos, la de plata para Canadá y la de bronce para México.
La película de 2002 Van Wilder, protagonizada por Ryan Reynolds, se basó en los días universitarios de un comediante de stand-up llamado Bert Kreischer, cuando era solo un estudiante de pregrado de sexto año en la Universidad Estatal de Florida. Las empresas fundadas por exalumnos del Instituto de Tecnología de Massachusetts generan ingresos anuales cercanos a $1.900.000.000.000. Si se compararan como una economía independiente, estarían entre las economías más grandes del mundo por tamaño económico. La industria de los videojuegos se ha convertido en una de las formas de entretenimiento más grandes del mundo y actualmente genera más ingresos anuales que la industria del cine y la música combinadas según múltiples estimaciones del mercado. El crecimiento de los juegos para consolas, computadoras y especialmente dispositivos móviles ha impulsado esta diferencia durante la última década. En Japón, las personas condenadas a la pena capital tradicionalmente no reciben con mucha anticipación la fecha exacta en que se llevará a cabo el cumplimiento de su sentencia. En algunos casos, la notificación se realiza el mismo día, poco antes del procedimiento. Durante la carrera de 8 años en el baloncesto de secundaria y universitario de Kareem Abdul-Jabbar, él ganó la asombrosa cantidad de 212 partidos y solo perdió 8, al tiempo que ganó un campeonato por cada año en el que fue elegible. América del Norte se asienta sobre la misma placa tectónica que la mitad de Japón. Los antiguos mayas dibujaron algunas de las primeras historietas conocidas y presentaron a un conejo astuto conocido como el Bugs Bunny maya. En una de las historietas, el conejo le dice a un anciano que huela su sudor. Cuando el actor Pierce Brosnan fue seleccionado para interpretar a James Bond en la película de 1995 GoldenEye, firmó un acuerdo que establecía que no tenía permitido usar un smoking en ninguna otra de sus películas mientras interpretara a Bond. Uno de los principios principales de la arquitectura gótica es dejar entrar la mayor cantidad de luz natural posible, a pesar de que a menudo se le asocia con los vampiros. Los monos capuchinos usan piedras de diferentes tamaños para romper nueces de diferentes tamaños y saben que su nuez favorita debe secarse al sol durante una semana antes de tener que romperla para abrirla. Investigaciones sobre su comportamiento han mostrado que seleccionan herramientas según el tipo de alimento y ajustan la fuerza que aplican, algo que durante mucho tiempo se consideró una habilidad poco común fuera de los seres humanos. También se ha observado que algunos individuos aprenden mirando a otros y repiten técnicas exitosas, creando comportamientos que pueden mantenerse dentro del grupo durante generaciones. Si eras un adulto que vivía en Dodge City, Kansas, desde 1876 hasta 1885, tenías al menos una probabilidad de 1 entre 61 de ser asesinado. Hay más tigres viviendo en cautiverio en los Estados Unidos que los que viven en estado salvaje. La Fuerza Aérea de los Estados Unidos creó un plan secreto en 1958, llamado Proyecto A-119, el cual también fue llamado un estudio de vuelos de investigación lunar. El objetivo del proyecto era detonar una bomba nuclear en la Luna, lo que nos ayudaría a comprender algunos de los misterios de la astronomía planetaria. También se habría utilizado como una demostración de fuerza ante la Unión Soviética, que tenía una ventaja temprana en la carrera espacial. Sin embargo, el proyecto nunca se llevó a cabo. Los científicos descubrieron una cola de dinosaurio de 99 millones de años de antigüedad que estaba perfectamente preservada en ámbar e incluso todavía tenía plumas. El hallazgo permitió observar por primera vez la disposición real de las plumas sobre huesos y tejidos de un dinosaurio no aviar, algo que los fósiles tradicionales rara vez conservan. La muestra pertenecía a un pequeño dinosaurio juvenil y ayudó a reforzar la idea de que las plumas aparecieron mucho antes del vuelo y tenían funciones como aislamiento, exhibición o regulación térmica. Según Rick Clifford, quien fue ingeniero de audio en Death Row Records, en la década de 1990, el legendario rapero Tupac Shakur audicionó una vez para el papel del maestro Jedi Mace Windu en la película de 1999 Star Wars, Episodio 1, La amenaza fantasma. Se dice que audicionó en una fecha cercana a su muerte en 1996, pero por supuesto fue rechazado cuando el papel fue para Samuel L. Jackson. Cuando alguien recibe un trasplante de riñón, los cirujanos no extraen el riñón defectuoso, sino que simplemente colocan un tercero en el cuerpo. En muchos casos, los riñones originales permanecen donde están porque retirarlos puede implicar una cirugía adicional que no siempre aporta beneficios. El nuevo riñón suele colocarse en una zona más baja del abdomen y se conecta a los vasos sanguíneos y a la vejiga. Esto significa que algunas personas llegan a vivir temporalmente con 3 riñones, aunque solo uno sea el que realiza la mayor parte del trabajo de filtración. También es posible llevar una vida normal con un solo riñón funcional.
El primer partido de postemporada de la NFL en la historia ocurrió en 1932 entre los Osos de Chicago y los Espartanos de Portsmouth dentro del estadio de Chicago. Debido a que el clima exterior era demasiado frío y ventoso, la cancha se redujo a 73 metros, al mismo tiempo que era 9 metros más estrecha. Los Osos terminaron ganando el partido 9-0. Los perros tienen un tercer párpado llamado membrana nictitante, y según la doctora Debra S. Friedman del Colegio Americano de Oftalmólogos Veterinarios, tiene 4 funciones: limpia los desechos del ojo, produce una tercera parte de las lágrimas del perro, combate infecciones y protege al ojo de lesiones. Esta estructura se encuentra en la esquina interna del ojo y normalmente pasa desapercibida porque permanece retraída la mayor parte del tiempo. En algunas situaciones, como cansancio, irritación o ciertas condiciones médicas, puede hacerse más visible. Muchos otros animales también la poseen, incluidos gatos, aves y reptiles, ya que ofrece una capa adicional de protección sin bloquear completamente la visión. Los arqueólogos que excavaban las antiguas pirámides egipcias encontraron vasijas de miel que databan de hace unos 3000 años y que todavía eran perfectamente comestibles. Los antiguos egipcios usaban la miel para una variedad de razones diferentes, tales como ofrenda para los dioses, endulzante para alimentos y bebidas y fluido para el embalsamamiento. El Hotel Stanley en Colorado, el cual fue la inspiración para la novela El Resplandor de Stephen King, ha adoptado tanto su famosa reputación que transmiten la película en un bucle continuo en el canal 42 en todas las 160 habitaciones de huéspedes. La exestrella de la NBA Allen Iverson estuvo involucrado en una pelea en una pista de bolos en 1993 cuando tenía solo 17 años de edad y fue sentenciado a 15 años de prisión. Después de cumplir 4 meses, el gobernador de Virginia, Douglas Wilder, le otorgó la clemencia y la Corte de Apelaciones de Virginia revocó la condena en 1995 por falta de pruebas. Iverson más tarde tendría una carrera de Salón de la Fama en la NBA. La cantante de pop Kesha fue aceptada en el Colegio Barnard de la Universidad de Columbia después de recibir una puntuación casi perfecta en los exámenes SAT. Sin embargo, abandonó los estudios antes de su graduación y optó por seguir una carrera en la música. Los investigadores han descubierto que las hormigas tienen conciencia de sí mismas después de que les pintaron pequeños puntos azules en la cabeza y las colocaron frente a un espejo. En el estudio, 23 de las 24 hormigas adultas intentaron rascarse los puntos de la cabeza cuando se miraron en el espejo. Incluso reaccionaron al espejo mismo cuando las 30 hormigas lo tocaron con sus antenas. El término boob tube para referirse a la televisión se originó de la connotación negativa de que las personas que veían la televisión eran tontas. También se describió como goma de mascar para la mente. Tras el final de la Segunda Guerra Mundial, un joven dentista naval estadounidense llamado Jack Mallory fue asignado a un hospital en Tokio que también atendía a varios funcionarios japoneses encarcelados. Entre ellos estaba el ex primer ministro Hideki Tojo, quien era conocido como el arquitecto de la guerra en el Pacífico. Tojo solicitó más tarde que se le pusiera una dentadura postiza en la boca para poder hablar durante su juicio. Mallory vio esto como su propia pequeña oportunidad de venganza e inscribió las palabras "Recuerden Pearl Harbor" en código Morse en los dientes postizos antes de instalárselos en la boca a Tojo. Los rumores sobre la inscripción se extendieron y unos meses más tarde Mallory programó otra cita con Tojo para desgastarla. Nunca fue descubierto ni castigado por su venganza. Cuando el famoso autor Aldous Huxley estaba muriendo tras una batalla de 3 años contra el cáncer, le pidió a su esposa que le inyectara múltiples dosis de LSD puro mientras yacía en su lecho de muerte. Todos en la habitación dijeron que murió de la manera más pacífica y serena. Él también murió el mismo día en que el presidente John F. Kennedy fue asesinado. Hay un concurso anual en Europa llamado el Árbol Europeo del Año, realizado por la Asociación Ambiental. El objetivo de este concurso, así como de la organización, es encontrar al árbol más querido cada año. Debido a que la Tierra está en constante rotación en todo momento, se crea una fuerza centrífuga en el planeta, lo que hace que el ecuador sea más grueso y se ensanche. Esto significa que nuestro planeta no es una esfera perfecta como mucha gente cree, sino en realidad más bien un elipsoide. Si se toma en cuenta esa parte, el punto más alto sobre la Tierra no es la cima del monte Everest, sino la cima del volcán Chimborazo en Ecuador. Esto se debe a que se encuentra a solo 1 grado al sur del Ecuador. La diferencia también es bastante notoria, ya que la cumbre del volcán Chimborazo está a 2072 metros más lejos del centro de la Tierra que la cumbre del monte Everest.
En 1758, cuando George Washington era un joven candidato para la Cámara de los Ciudadanos de Virginia, gastó todo el presupuesto de su campaña en 605 litros de licor y se lo sirvió a los 391 votantes que estaban presentes. El nombre de calle más común en los Estados Unidos es calle Segunda, mientras que la tercera calle más común es calle Primera. El emperador romano Nerón usaba gafas de sol de esmeralda cuando veía los juegos de gladiadores. Según relatos antiguos, observaba los espectáculos a través de una piedra verde pulida que pudo haber reducido el brillo del sol o simplemente servido como objeto de lujo imperial. En los años 1700, el ejército sueco intentó formar una caballería de alces porque creían que intimidaría al enemigo. Sin embargo, fue difícil domesticarlos porque no se les alimentaba adecuadamente y también eran muy susceptibles a diferentes tipos de enfermedades del ganado. La estrella de cine de acción Donnie Yen fue atacado una vez por 8 miembros de una pandilla afuera de un club nocturno. Él les dijo que dejaran de acosar a su novia y de hecho terminó hospitalizando a todos ellos. La ginecóloga india Bhakti Yadav dedicó gran parte de su vida a atender pacientes sin cobrar honorarios. Comenzó esta labor poco después de la independencia de la India y continuó durante décadas, convirtiéndose en una figura reconocida por su compromiso con la medicina accesible y el servicio comunitario. Adolf Hitler, el padre de Ana Frank, Otto Frank, y el legendario autor de fantasía J.R.R. Tolkien lucharon en la famosa batalla del Somme durante la Primera Guerra Mundial. Aquí termina nuestro recorrido por estas fascinantes curiosidades. Si te ha gustado el video, no olvides darle me gusta y compartirlo con tus amigos. También suscríbete para no perderte más contenido interesante. Déjanos en los comentarios cuál curiosidad te sorprendió más. Hasta la próxima.